Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Carlos Granda es paisano mío, es de Loja, es director de Estrategia Consultores, candidato a doctor en Comunicación Contemporánea por la Universidad Santiago de Compostela de España, es máster en Marketing Estratégico de la Escuela de Negocios de Madrid y especialista en Investigación de Mercados y de Opinión Pública. Colega, profesor, además de la Universidad Técnica Particular de Loja. Carlos, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros y gracias por esperar unos minutos en este espacio para poder conversar contigo. Gracias, buenos días. No sé si me están escuchando. Sí. Carlos, esperemos no tener los problemas de conexión que tuvieron hace un momento. Nada más decirles que es un gusto estar en su programa y un placer saludar a una excelente y bella representante de nuestra lojanidad. Siempre. Gracias, Carlos. Conocemos que Estrategia Consultores, la empresa que tú diriges, levantó una encuesta hace unas semanas en 12 ciudades del país. Coméntanos un poco los datos técnicos ya para entrar un poco más al desarrollo de esta entrevista, de esta conversación contigo. ¿Cómo levantaron esta encuesta y en qué ciudades? Bueno, fueron 12 ciudades, pero principalmente en qué ciudades lo hicieron. Claro, gracias, Joana. Y buenos días a Jota, perdón por la omisión hace un momento. Bueno, nuestra empresa lleva ya 20 años haciendo esto. Tú has conocido un poco más de cerca nuestra trayectoria. Hemos actuado en el ámbito regional, pero en este momento estamos un poco ya abocados a una proyección nacional. Levantamos efectivamente esta encuesta la primera semana de mayo, entre el 30 de abril y el 6 de mayo. Se levantaron 1.100 casos a nivel nacional. Hay que decir que en las nuevas circunstancias nosotros también hemos tenido que reinventarnos. Esta fue una encuesta digital pero dirigida, es decir, económicos, a los sectores geográficos y a las edades de quienes respondieron, como debe ser una muestra técnicamente levantada. Hicimos en las dos ciudades que tú mencionabas, pero principalmente y por obvias razones, por las razones de población, los grupos más grandes están en Quito, Guayaquil, Cuenca. Y luego hay un porcentaje que nosotros hemos denominado resto del país, en donde también se levantó una proporción de esa muestra y que ahora nos permite tener unos datos que hemos venido analizando durante las últimas semanas en diferentes espacios y que ustedes también conocen algunos de los resultados a los que arribamos. Así que encantado de poder conversar al respecto. Gracias, Carlos. Bienvenido a nuestro programa Brújula 593. Es interesante conversar de estos temas porque complementa lo que veníamos tratando al inicio de esta entrevista con Jacobo, que es otro experto también. Te felicito por el amplio perfil que tú tienes y sobre todo por tu candidatura a PhD en comunicación contemporánea. Quisiera hacerte una consulta con respecto a qué es lo que le preocupa en este momento a la gente de acuerdo a los resultados de la encuesta. ¿Qué es lo que encontraste? ¿Cuáles son las preocupaciones? Efectivamente, nosotros levantamos esto con la intención no solamente de conocer el tema electoral, sino un poco la situación y la opinión respecto a diferentes temas. Es y era en esos días todavía más un momento delicado en el que las preocupaciones eran otras y son todavía. Y ahí le preguntábamos a la gente cuál era en ese momento la mayor preocupación en su hogar. Y la gente definitivamente, y como mencionaba Jacobo, en este momento está preocupada sobre todo por la salud de su familia. El 48% de la población, y ustedes, no sé si vamos a poder compartir los datos, pero el 48% de la población nos decía que lo principal en este momento es la salud de su familia. Pero ya venía creciendo y yo creo que esto va a ser todavía más amplio, la falta de ingresos. Lo medimos en dos aspectos. Uno es si es que la gente tenía disponibilidad de recursos para afrontar la reclusión, el hacinamiento, el distanciamiento en sus hogares. Y todavía estábamos a inicios del mes de mayo.
y la gente decía, no, ya no tengo ingresos. El 50% de la población ya no contaba en esos días con ingresos para soportar el seguir en los hogares. Eso es lamentable, pero es también lógico por la estructura que tú conoces, la estructura económica que tiene nuestro país. Con un 46% de gente que tiene un empleo informal o que no tiene un empleo fijo, era lógico que su principal preocupación sea la economía o los ingresos percibidos, y por lo tanto eso obliga a su comportamiento, como el que observamos en Guayaquil durante esos días que levantábamos el estudio, ¿no? La gente saliendo porque tiene que asegurar el pan para su familia. Evidentemente la preocupación por la economía del país y los ingresos en los hogares va a ser quizá el principal factor que determine muchas cosas, tanto en lo económico, en lo político, como en... Sin lugar a duda, yo coincido plenamente. Yo creo que esa reflexión que Carlos hace es la correcta. Yo creo que bajo el escenario que tenemos de una crisis económica, sanitaria, quien pueda llevar una propuesta adecuada quizás puede tener el voto favorable del electorado. Y antes de entrar precisamente al tema más político e inclusive quizás electoral, relacionado con lo que tú mencionabas hace un momento, ¿cómo se ha manejado esta crisis? Vi que hay una pregunta que les hacen a los entrevistados en el sentido de cómo miraron la labor de los diferentes funcionarios con respecto a la crisis. Y ahí vemos que hay resultados que a mí me asombran. Por ejemplo, el nivel de aceptación del presidente Moreno, el presidente de la República, con relación al manejo de la crisis es apenas del 1.3%. Y algunos otros personajes que han salido de manera pública a la luz, como la ministra Romo, apenas tiene un 8.9% de aceptación, digamos, o de reacción positiva. Bueno, más allá de lo que ya habíamos visto con Jacobo García, del vicepresidente, que tiene un nivel de aceptación del 45%, y por ejemplo el director del IES del 4.8%. ¿Cómo miras tú esa reacción de los ciudadanos? Imagínate que el primer mandatario, el presidente de los ecuatorianos, tenga una aceptación tan baja, digamos, con respecto al manejo de la crisis. ¿Crees que esto pueda reflejarse también en el escenario electoral, una reacción de parte de los ciudadanos? Definitivamente creo que es una respuesta a cómo se ha manejado la crisis. Y allí tenemos uno de los principales retos, ya no solo para salir de la crisis sanitaria, sino de la crisis económica en la que se encuentra el país. Tú sabes que el liderazgo es un asunto clave para cualquier nación. Y evidentemente en este momento ese liderazgo de parte del presidente prácticamente no existe. Tenemos en la evaluación general que tú has mencionado y que ahora estamos viendo que cuando le preguntamos a la gente cuál de estos funcionarios cree usted que ha realizado mejor la labor frente a la crisis, se evidencia que a quien identifican los ecuatorianos como quien estuvo enfrente fue al vicepresidente de la República y no al presidente Moreno. Hay un cuadro anterior en donde se pregunta sobre la totalidad del desempeño del gobierno frente a esta situación. Y allí vemos también que no llega al 26% la evaluación positiva del gobierno. Entonces, hablamos de que un 74% de la población dice que nuestro gobierno ha enfrentado mal o muy mal este problema. Claro, eso implica problemas adicionales, porque al no tener un liderazgo claro, un liderazgo fuerte, al no haber una evaluación de parte de la gente de su manejo, una evaluación positiva, entonces también se generan otros problemas, porque ante un liderazgo genuino, fuerte, la gente suele comportarse de manera positiva y colaborar más, como lo que está pasando probablemente en Quito o como vino pasando en Quito y en otras ciudades, en donde los liderazgos locales generan una respuesta positiva de la gente. En este caso, a nivel nacional, el liderazgo del presidente Moreno ha perdido mucho terreno, según lo dicen los números, y surge la figura emergente de Otto Sonnenholzner
que tomó, digamos, que el toro por los cuernos y fue la figura más visible. Claro, evidentemente tuvo mucha atención mediática y eso reposicionó y colocó su imagen dentro del imaginario colectivo. Carlos, y te contrasto con otra lámina, en cambio, porque también se hace una pregunta, si vemos que no hay un adecuado manejo del gobierno, de la crisis, también tú les has preguntado a los ciudadanos cuáles de las siguientes personas les parece más capaz de sacar al país adelante. Y quizás hay una lámina un poco más adelante en el cual da cuenta, quizás para tener una noción, si es que otros personajes hubiesen estado al frente del manejo de esto, de la crisis y del país, quizás ahí en cambio vemos una percepción más favorable hacia otros personajes, desde el mismo Yunda, el mismo Nebot y por supuesto Rafael Correa. No sé si ¿qué lectura te da esa? ¿Crees que hay cierta nostalgia en la ciudadanía con respecto a otros personajes que pudieron haber manejado mejor esa crisis? No sé si avanzamos a la lámina con respecto a esa pregunta. Sí, la tenemos, creo que, y ya la estoy viendo, gracias por colocarla. Esta es una intención por identificar los liderazgos de parte de la gente, ¿no? Aquellas personas que nuestros ciudadanos, los que podrían ayudar a salir de esta crisis, que no es solo sanitaria, sino económica y social, consecuentemente. Y entonces, cuando le preguntábamos a los ciudadanos, encontramos que Rafael Correa sigue vigente en la política nacional, en el imaginario colectivo, como un líder capaz de llevar al país adelante. Y esto es el resultado, diría yo, de que el propio desempeño del gobierno actual lo ha mantenido vigente en el discurso, en las respuestas que dan públicamente, en lo que te veo una reminiscencia, en traerlo frecuentemente a la palestra. Eso, sea positiva o negativa, el recuerdo sigue manteniéndolo vigente a Rafael Correa, además de que también hay mucha población que simplemente siente como que él es el líder adecuado para sacarnos de la crisis. Pero en este mismo cuadro yo debo señalar tres figuras emergentes, o que deberíamos tomarlas así. Veo la presencia de Jorge Yunda como alcalde de Quito, quien además en el mismo estudio también pedimos a la ciudadanía que evalúe su gestión, y llegaba a niveles superiores al 94%, muy distinto de lo que sucedía en Guayaquil. Y entonces eso le da también una visibilidad nacional y lo convierte en uno de los líderes emergentes, diría yo, en este proceso o en esta parte del proceso. Yunda, Yacob desde lo local y otros son el Horner desde lo nacional, se van convirtiendo como que en los nuevos líderes, las nuevas opciones en quienes la gente ve como figuras capaces para afrontar la situación en la que se encuentra el país. Eso ha cambiado y, como decía Jacobo, dispersa mucho el panorama político y les entrega más protagonismo a estos nuevos líderes en comparación con los números que tiene Jaime Nebot o Guillermo Lasso, que ya llevan años, tú sabes, en la palestra política. Carlos, y quizás para complementar, me llama mucho la atención sobre todo la actuación de algunos líderes locales. No sé si tú lograste hacer alguna medición de carácter más local en la ciudad de Cuenca, la provincia de La Suay. ¿Cuál ha sido el desempeño de las autoridades y quizás cuáles son las percepciones que tienen los ciudadanos con respecto al escenario político electoral en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca? No sé si tienes una lámina de esas. En este momento no la tengo aquí exactamente, pero sí medimos el desempeño de los diferentes alcaldes en las 12 ciudades. De lo que recuerdo, en Cuenca teníamos un 47% de evaluación positiva del alcalde de Cuenca, lo cual lo sitúa un poco arriba del promedio nacional comparado con los otros alcaldes. Digamos que es una situación bastante aceptable de su desempeño.
comparado, por ejemplo, con lo que en esos días de mayo tenía Cynthia Viteri, que no llegaba al 25% de la evaluación positiva. Entonces, digamos que el desempeño del alcalde de Cuenca está dentro del aceptable. Tiene un grupo de gente que no cree que ha tenido un buen desempeño, pero está en el promedio, como te decía, el alcalde de Cuenca. Perfecto. Carlos, Luego, dime. Justamente en el tema local, no sé si pudiste analizar también la situación de Loja, que por ser lojano obviamente siempre nos interesa. ¿Cómo puedes evaluar tú desde también tu experiencia y los resultados que probablemente los tienes, el desempeño de las autoridades locales? Efectivamente, medimos también Loja por obvias razones. Nosotros basamos muchos de nuestros análisis aquí, pero este era un estudio nacional. Preguntamos, tal como en el caso de Cuenca, cuál era la evaluación del desempeño del alcalde de Loja. El alcalde de Loja tiene un 33% de aprobación o de evaluación positiva, pero acá hay un número más alto de gente que prefiere no opinar al respecto. Yo creo que acá el tema del liderazgo no ha sido muy claro como lo ha sido en Quito, Guayaquil, un poco menos en Cuenca. El protagonismo lo ha ganado en el Azuay, en general el prefecto de la provincia, pero en Loja digamos que ese liderazgo no ha sido muy claro. De hecho, no es el estilo del alcalde de Loja, no es un protagonista por excelencia. Él ha diluido un poco aquello en lo del COE provincial, y creo que consecuencia de eso es también que no se observa un fuerte liderazgo de parte del alcalde respecto de la ciudadanía. Sin embargo, también su evaluación no es del todo mala. Él ganó con un 31% de la alcaldía y en este momento tiene un 33% de evaluación positiva. Así que digamos que no ha perdido espacio, aunque no se observa un liderazgo fuerte de parte de Jorge Bailón respecto de lo que piensa la ciudadanía y de su manejo en esta crisis. Bueno, es un estilo que lo ha tenido siempre, ¿no? No es justamente ahora que lo ha mostrado también, ¿no? Con estas percepciones de la ciudadanía, con este sentir ciudadano, ¿qué escenario electoral crees tú que vamos a tener en las próximas elecciones? Yo sé que es tal vez muy pronto para decirlo, ya estamos a 4 meses de inscribir candidaturas, hay que pensar también en el tema político, no hay que descuidarse porque solo la política nos salva del momento en el que estamos. Y en tu encuesta había un dato que preocupa justamente porque la gente cree que la crisis la va a resolver el trabajador, el agricultor, pero no los políticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también con el sentir ciudadano y con la política en medio de esta pandemia? Gracias por traer a colación ese dato. Preguntábamos a la ciudadanía en quién confía, quién cree que puede aportar más a salir de la crisis. Y fíjate tú cómo el tema de sentir que nosotros vamos a ser los que vamos a afrontar esto y vamos a aportar más, es precisamente lo que dicen los ciudadanos. Creen más en los agricultores y trabajadores que en los políticos. De hecho, los políticos apenas gozan del 1.4% de la confianza para salir de la crisis. Y eso es especialmente grave. En un sistema democrático este es un dato al que hay que ponerle mucha atención, porque entonces encontramos mucha incertidumbre. No hay líderes claros, no hay un liderazgo fuerte, al menos la persona en la que posiblemente los ciudadanos estén viendo un líder que es capaz de sacarnos de la crisis, probablemente no pueda participar como candidato a la presidencia. Rafael Correa tiene un proceso judicial en marcha y entonces a lo mejor eso no le permite participar. Entonces eso dispersa más la intención de los ciudadanos, hace que en este momento se genere eso que mencionaba Jacobo, una incertidumbre y una dispersión entre los diferentes sectores, que cada vez, claro, también es menos importante la discusión ideológica. Lo que en este momento yo creo que va a primar en la propuesta política es el cómo vamos a salir de esta crisis, el quién llegue con respuestas más claras para la gente en el sentido de qué hacer con su economía familiar. Por ahí va a definirse un poco el tema.
Como tú has visto, hay una dispersión total. No se podría decir que estamos a un año de las elecciones, pero no se podría decir que hay ya un candidato. Ni siquiera todos son candidatos, solo Guillermo Lasso creo que se ha declarado como tal oficialmente. Pero está en veremos la candidatura de Jaime Nebot, está en veremos a quién va a apoyar Rafael Correa o a quién se va a elegir de parte del correísmo como candidato o a quién van a apoyar. Mucho, desde mi punto de vista, van a jugar las alianzas y en este momento lo que nos permiten estos estudios es ver cuáles de esos liderazgos locales podrían significar una alianza adecuada para enfrentar las elecciones nacionales. Muchas gracias, Carlos. Creo que hay una serie de incertidumbres que todavía no han sido dilucidadas y es muy difícil hacerlo en un escenario preelectoral, pero te comprometemos quizás más adelante, cuando podamos tener algunos otros datos, algunas cifras, para que puedas acompañarnos en el programa en Radio La Calle y en Brújula 593 para seguir compartiendo con la ciudadanía cómo avanza esas definiciones y sobre todo los criterios que vienen desde distintos sectores sociales con respecto al panorama electoral y también con respecto al manejo de la crisis, a la situación que estamos viviendo en el Ecuador. Te quiero agradecer, Carlos, y desearte éxitos. Muchas gracias por compartir con nosotros y con el programa tu investigación, tu trabajo que es muy valioso y sobre todo que orienta mucho a la ciudadanía en medio de una serie de incertidumbres que se dan en este preciso momento. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jota. Gracias a Joana. Un placer. Estamos siempre a las órdenes y será un gusto compartir con ustedes en otra ocasión. Gracias. Ha estado con nosotros Carlos Granda de Estrategia Consultores. Te agradecemos por haber compartido estos datos importantes, sobre todo en momentos en los que ya hay que empezar a pensar cuál es ese escenario electoral que tenemos los ecuatorianos para el 2021. Gracias, Carlos. Gracias a Jacobo también. Hemos tenido una importante conversación, Jota. Nosotros felices porque hablamos de lo que nos gusta. Interesante. Sabes que se nos quedaron algunas cosas en el tintero. El tiempo es muy corto, digámoslo así, pero muy valiosos estos minutos. Ojalá podamos reproducirlos, parte de esta entrevista en nuestras redes sociales para que nos sigan en Radio La Calle, en Brújula 593 y por supuesto seguir orientando a la ciudadanía con los diferentes temas que son del acontecer político y sobre todo de interés social ciudadano. Aquí en la ciudad de Cuenca ya sale más fuerte el sol, estamos con un clima más agradable, esperamos que en la capital de los ecuatorianos también. Estamos ya por conectarnos a una nueva sesión de la Asamblea Nacional en pocos minutos. Tengo una entrevista en Telerama también, así es que me toca despedir. Un abrazo fraterno a todos y gracias por seguirnos en Brújula 593. Abrazo, Joa, en la capital de los ecuatorianos. Gracias, Jota. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias a quienes se conectaron desde diferentes partes del país. Gente de Loja, gente de Manabí, gente de Guayas, de Quito también, por supuesto, agradecerles. Y bueno, y pedirles que sigan nuestras redes sociales. Vamos a subir extractos de estas entrevistas para que ustedes puedan también conocer a profundidad el tema tratado hoy, la política en tiempos de COVID y cuáles son los retos que tienen los políticos al momento de presentar sus propuestas y cómo hacer campañas electorales también. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.